Bienvenidos a .TED. Hoy nos sumergiremos en un tema imprescindible de conocer para cualquier creador de aplicaciones web, las Core Web Vitals, y las mejores optimizaciones que puedes implementar para mejorarlas hoy en día. En este vídeo vamos a desglosar las 9 mejores optimizaciones que puedes aplicar para potenciar el rendimiento y la experiencia de usuario de tu sitio web de una manera sencilla. Estas optimizaciones ofrecen una serie de beneficios, desde mejorar la velocidad de carga hasta garantizar una navegación más fluida para tus usuarios. Así que sin más preámbulo, comencemos. Bueno, pues tenemos que comenzar dando una pequeña introducción de qué son las Web Vitals. Las Web Vitals es una iniciativa de Google para proporcionarnos una guía unificada de señales o métricas de calidad que son esenciales para obtener una gran experiencia de usuarios en la web. En concreto, la Web Vitals se centra en 3 aspectos: la carga de la aplicación, la estabilidad visual y la interactividad. Aquí podemos ver un resumen de las diferentes Web Vitals. Comencemos por LCP o LCP, también en inglés Largest Contentful Page, o en español el renderizado del mayor elemento con contenido. Esta métrica mide el tiempo que tarda en renderizar el elemento con mayor contenido y que además esté visible para el usuario en el viewport. Por otro lado, CLS, Cumulative Layout Shift, mide en qué cantidad el contenido visible se desplaza inesperadamente durante el proceso de carga de la página. Por otro lado, tenemos FID, First Input Delay, e INP, Interaction to the Next Page. Estas dos métricas miden la interactividad del usuario con la página. En primer lugar, FID mide el tiempo desde que un usuario realiza la primera interacción con la página y el navegador es capaz de responder a esa interacción, mientras que INP mide toda la interacción del usuario con la página y no solamente la primera. Al otro lado de la pantalla nos encontramos con FCP, First Contentful Page, que mide el tiempo desde que el usuario comienza la navegación hasta que cualquier parte de la página es visible en la pantalla. TTFB, Time to First Byte, o el tiempo del primer byte, es el tiempo que tarda el navegador web en recibir el primer byte con contenido de la página desde el lado del servidor. TTI, el Time to Interactive, o el tiempo para interactuar, mide el tiempo que tarda la página en ser totalmente interactiva, donde el usuario puede interactuar con todos los elementos de la página. TBT, Total Blocking Time, o el tiempo bloqueo total, la cual mide el tiempo total después de FCP en el que se bloquea el hilo principal. Es el tiempo, digamos, suficiente para evitar respuestas a las entradas del usuario, dando esto una muy mala experiencia de usuario. Esta métrica deja de medirse siempre una vez que se ha alcanzado el TTI. Bueno, y después de haber repasado las Web Vitals, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué son entonces las Core Web Vitals? Pues las Core Web Vitals son un subconjunto de las Web Vitals que Google considera particularmente importantes y representativas para mejorar la experiencia de usuario en una página web. Estas incluyen en el 2024 LCP, CLS y hasta marzo del 2024 se consideraba First Input Delay, pero ahora la métrica que está incluida en las Core Web Vitals es Interaction to the Next Page. Es decir, que las Core Web Vitals pueden variar a lo largo del tiempo y tenemos que verlas como las Web Vitals sobre las que tenemos el foco en este momento para mejorar la experiencia del usuario. En este vídeo, hoy nos vamos a acercar a 9 optimizaciones que pueden mejorar nuestras Core Web Vitals y nos vamos a centrar en 3 técnicas para cada una de estas Core Web Vitals.
Comencemos por LCP. LCP, como ya hemos dicho, mide el tiempo que tarda en renderizar el mayor elemento con contenido visible en el viewport, es decir, en la parte visible por el dispositivo, desde el momento que la página comienza a cargar. Este elemento a menudo es una imagen de gran tamaño, un vídeo o un bloque de texto. LCP es una métrica clave, puesto que desde la perspectiva del usuario es cómo de rápido se carga la página. Por tanto, un buen valor de LCP afecta directamente en cómo de rápido el usuario puede ver e interactuar con el contenido de la página. A día de hoy, Google recomienda que el valor de LCP debe estar por debajo de 2,5 segundos para ser aceptable. Por supuesto, nada tiene que ver un LCP de 0,5 segundos frente a uno de 2,5 segundos. Por otro lado, los valores entre 2,5 y 4 segundos es una alarma para sentarse a mejorar este valor, y por supuesto, valores por encima de 4 segundos son una línea roja para la experiencia del usuario. Como hemos dicho anteriormente, LCP considera diferentes tipos de elementos en una página web para determinar cuál es el mayor contenido. Los elementos que se consideran para LCP típicamente incluyen los siguientes: imágenes. Estas incluyen tanto imágenes que son directamente parte del HTML, como aquellas que se usan en el tag IMG, e imágenes puestas de fondo vía CSS. Las imágenes suelen ser la principal causa de incremento en el LCP. No obstante, también tenemos vídeos. El LCP considera las imágenes de póster que son mostradas antes de que el vídeo comience a reproducirse. No es el frame del vídeo como tal. Bloques de texto. Existen elementos textuales tales como párrafos o cabeceras que ocupan una significante cantidad de espacio. También son consideradas como posibles elementos del LCP. La secuencia de imágenes de la carga de una página web tiene diferentes estados de carga e ilustra dos métricas claves de rendimiento. En primer lugar, FCP, el primer frame que es renderizado, y LCP. En el primer panel de la izquierda se muestra el estado inicial de la página, donde aparece el texto Visual Stories y algunas partes del layout. Este punto representa el FCP, un punto donde el navegador renderiza el primer elemento, ya sea texto, imagen o cualquier contenido del DOM. Esto da el primer indicador al usuario sobre la carga de la página. En el punto intermedio de la carga se muestra más texto e imágenes, pero la página aún no se ha cargado completamente. El punto final de la carga marca el LCP. En este ejemplo sería la imagen central, que es el elemento que más tiempo ha tomado en cargarse en el viewport del usuario. Ahora que ya sabemos qué es el LCP, vamos a empezar con las recomendaciones y técnicas para mejorarlo. Si nos fijamos en el siguiente diagrama de red, aquí podemos ver diferentes señales críticas dentro del comportamiento de carga de nuestra página, específicamente alrededor de LCP. Vemos que el primer elemento que se carga es el documento HTML, y desde ahí vemos cómo se lanzan tres scripts en paralelo y finalmente comienza la carga de una imagen JPG. Aquí podemos observar que hay un gap antes de que la imagen comience a cargar. Este es nuestro punto a mejorar. Este gap sugiere que existe un retraso en el descubrimiento de la imagen por parte del navegador. En otras palabras, el navegador no sabe si la imagen existe hasta el punto que comienza la secuencia de carga. Y bueno, vamos a ver diferentes maneras de gestionar imágenes en nuestras páginas y cómo pueden impactar en la carga de la misma. En primer lugar, tenemos una imagen puesta de fondo usando CSS, y como podemos ver, estas imágenes no son parte del código HTML que el navegador puede parsear inicialmente. Esto quiere decir que el navegador no podría cargar estas imágenes tan rápido como nosotros nos gustaría, porque el navegador no sabe que estas imágenes están hasta que empiece el procesamiento de las hojas de estilo. Así que esta solución no nos va a ayudar. Si pensamos ahora en la carga de las imágenes de manera
dinámica usando JavaScript, lo cual pues puede permitir la carga perezosa de la imagen hasta que el contenido aparezca en la pantalla. Podríamos tener un atributo en el HTML usando DataCRC para trabajar dinámicamente la carga del mismo, o usando cualquier framework para realizar la carga. No obstante, el problema que tendríamos sería que el escáner de precarga del navegador no ejecuta JavaScript y por tanto estas imágenes no pueden ser precargadas. Y hablando concretamente de la carga perezosa, podemos ver que tenemos el atributo loading en nuestro HTML. Esta es una característica nativa que nos permite la carga perezosa, y esta característica es genial para el rendimiento porque esta le dice al navegador que no cargue la imagen hasta que ésta empiece a cargarse, pero no obstante, igual que en los anteriores enfoques, las imágenes no son vistas o detectadas por el escáner de precarga, y en este caso sucede igual, y por tanto no podremos adelantar la carga de la imagen. Tenemos que centrarnos en la descubribilidad de los elementos. Como nosotros podemos asegurarnos que las imágenes son rápidamente descubribles por el navegador, para evitar, por tanto, el impacto en la métrica de LCP. Pues vamos al tag o elemento IMG. Simple y efectivo. Cuando usamos un tag IMG con el atributo CRC, estamos haciendo cosas al estilo clásico, aburridas, pero es que a veces los estilos clásicos y aburridos son los mejores caminos, al menos si nos estamos centrando en la descubribilidad. El navegador en este caso inmediatamente conoce acerca de la imagen y comienza el proceso de fetching sobre esta. Pero si lo queremos hacer más proactivo, puede ser que tengamos una imagen que es esencial para nuestra experiencia de usuario si queremos que esté cargada antes y queremos asegurarnos de que esta imagen se carga tan pronto como sea posible. Pues para eso podemos usar el link preload. La precarga es una herramienta muy poderosa que nos va a priorizar recursos, y este es particularmente efectivo para imágenes que juegan un papel clave en nuestro LCP. Esto asegura que el navegador carga estas imágenes tan pronto como se pueda. Perfecto, volvamos a ver cómo tendríamos el diagrama de red una vez actualizado con las técnicas que permiten que el recurso sea descubrible. Ahora podemos ver que ese gran gap que antes teníamos a la hora de la carga de nuestro recurso ha desaparecido. En lugar de esto, la imagen es descubrible casi inmediatamente, y por otro lado, la línea blanca que lo precede muestra cuándo el navegador se percató por primera vez de la imagen y comenzó el proceso de búsqueda de la misma. Por tanto, el navegador no tiene que esperar a que se ejecuten scripts adicionales antes de conocer la imagen, y como resultado la imagen comienza a cargar mucho antes, lo que se refleja en la barra verde más corta para el recurso. Ahora, la segunda recomendación para mejorar el LCP es que estos recursos sean priorizados. Si vamos al gráfico, este nos muestra que la imagen es descubierta en inmediato. Sin embargo, si seguimos esa línea, observamos un retraso significativo antes de que se realice la solicitud real de la imagen. Es precisamente esa brecha entre el descubrimiento y la solicitud lo que nos preocupa y queremos mejorar. Esta brecha podría deberse a varias razones. Tal vez el navegador esté ocupado descargando y procesando otros recursos de alta prioridad, o tal vez esté ejecutando JavaScript, el cual es esencial para la estructura de la página. Sea cual sea la razón, nuestra imagen no está recibiendo la prioridad que merece en la cola de la carga. Y ahora hablemos de un atributo relativamente nuevo, pero poderoso, que puede influir significativamente en la rapidez con la que se carga nuestro contenido más importante: el atributo Fetch Priority. Imagina que tienes una imagen en tu página y quieres asegurarte de que esta imagen se cargue lo más rápido posible para mejorar tu LCP. Aquí es donde entra justamente en juego el atributo Fetch Priority. Al agregar Fetch Priority High a un elemento de imagen, por ejemplo, estamos dando una instrucción directa que puede ayudar al navegador a determinar el orden en el que se obtienen los recursos. Pero podemos ir incluso un paso más allá. No estamos limitados únicamente a usar Fetch Priority. Cuando estamos precargando contenido, también queremos asegurarnos de que nuestros recursos
precargados reciben el mismo nivel de prioridad. Y aquí es donde podemos combinar la relación de precarga con Fetch Priority. Veamos ahora la actualización del gráfico. En este caso, con la implementación del atributo Fetch Priority, podemos ver cómo el recurso se carga a la vez que los scripts. Importante, el LCP sigue viniendo marcado por la imagen, pero el tiempo es muchísimo menor. Sabemos que el equipo de Chrome Aurora ha estado colaborando con los frameworks de JavaScript para crear diferentes componentes de imágenes optimizados. Estos componentes están hechos a medidas para sus respectivos frameworks, pero todos aseguran que las imágenes se carguen de manera eficiente y efectiva. En Nux tenemos el componente Nux Image, en Next.js ofrece un componente similar Next Image, y para Angular tenemos la directiva ngOptimizateImage. ¿Y cuál es el punto en común de todos estos componentes y elementos? Pues que todos están diseñados teniendo en cuenta el rendimiento y específicamente para mejorar el LCP. La siguiente recomendación pues es la de utilizar CDN. Volvamos a la línea del tiempo. En este diagrama vemos la secuencia de eventos y las partes que ocurren desde el momento en que un usuario solicita una página web hasta que ocurre el LCP. Empezamos desde el principio en el primer bloque. El tiempo hasta el primer byte es un indicador inicial de la velocidad y la capacidad de respuesta del servidor. Ahí se está interactuando directamente con la página HTML. Si pasamos al segundo bloque, ahí se representa cualquier retraso que ocurra después de que se haya comenzado a recibir el documento HTML inicial, pero antes de que todos los recursos comiencen a cargarse. Este retraso en la carga de recursos podría deberse a varias razones, como los tiempos de búsqueda del DNS, el procesamiento del servidor o la latencia de red para cada recurso. El tercer punto es donde vemos el tiempo de carga de los recursos, el cual se centra especialmente en los recursos a descargar. La longitud de la barra indica el tiempo que consume obtener la imagen, lo que puede ser significativo si la imagen es de gran tamaño o el servidor es lento. En este bloque es en el que nos hemos centrado hasta ahora. Finalmente, el cuarto bloque marca el retraso en la renderización del elemento. Este es el tiempo después de que se ha cargado la imagen, pero antes de que se renderice en la pantalla, lo que podría estar influenciado por CSS o JavaScript, el cual debe ejecutarse antes de que la imagen pueda renderizarse en la página. Y ahora, para los que no lo sepan, un Content Delivery Network, CDN, o red de distribución de contenidos es una red de servidores distribuidos estratégicamente en varias ubicaciones geográficas, diseñada para entregar contenido web a los usuarios de manera más rápida y eficiente. Cuando un usuario visita una web, la CDN redirige su solicitud desde el servidor de origen del sitio a un servidor de la CDN que esté más cerca del usuario. Esto reduce la distancia física de lo que los datos deben recorrer, mejorando la velocidad con la que se entrega el contenido. Los CDN son comúnmente utilizados para imágenes o para contenidos de terceros, como bibliotecas de JavaScript, pero rara vez son utilizados para el contenido HTML, el cual no es dinámico y puede utilizar todo el potencial de un CDN. Es decir, que es una gran oportunidad para mejorar la transferencia de datos entre el servidor y el usuario. Y ahora pasemos a estudiar cómo mejorar la métrica CLS o el movimiento acumulado en el layout. Vamos a empezar explicando la métrica. CLS mide la estabilidad de nuestra página web. En resumen, en qué cantidad se mueve una página durante el proceso de carga. Para calcular la puntuación de cambio de diseño, el navegador tiene que tener en cuenta el tamaño del viewport y el movimiento de los elementos inestables en el viewport entre dos frames renderizados diferentes. La puntuación de cambio de diseño es el producto de dos medidas de ese movimiento, la fracción de impacto y la fracción de distancia. Es decir, la puntuación que se va acumulando del movimiento del layout es multiplicar la fracción de impacto por la distancia de fracción. Os dejamos un link a la web oficial donde se explican estos dos conceptos para no desviarnos ahora mismo de nuestro objetivo, que son técnicas para mejorarlos. Una buena puntuación
es aquella que se encuentra por debajo de 0.1. Veamos un ejemplo clásico ahora donde se ve exactamente lo que esta métrica quiere representar. Imaginemos que tenemos una orden de compra para confirmarnos y en el mismo momento que vamos a rechazar la orden, para volver atrás, hay un movimiento inesperado de la pantalla y nos hace pulsar sobre un botón inadecuado, en el cual ya no podemos volver hacia atrás. Esto es un desastre para la experiencia de usuario, es decir, nos ha fastidiado todo lo que el usuario quería hacer en la web por ese movimiento. Y vamos a ver recomendaciones. La primera recomendación no deja de ser en que tenemos que ser explícitos en el tamaño de cualquier contenido que se cargue en la página web. Cuando se incluye una imagen o cualquier media en una página sin especificar sus dimensiones, el navegador no sabe cómo posicionar el espacio para ese elemento hasta que es totalmente cargado. Esto puede provocar que el contenido salte de un lado a otro en la página. Siendo explícitos en los atributos width y height, para la imagen estamos especificando al navegador exactamente cuánto espacio queremos reservar para la imagen antes de que ésta sea cargada completamente. De este modo, el resto del layout es estable con los huecos, sin que se produzcan saltos ni desplazamientos inesperados. En la imagen podemos ver uno de los comunes problemas que aparece relativamente al CLS y su solución. A la izquierda podemos ver una página web donde se produce un desplazamiento inesperado, la cabecera está en su sitio, pero cuando se carga un anuncio, este empuja hacia abajo el contenido. Este movimiento puede desorientar totalmente a los usuarios de la web. Ahora, si nos fijamos a la derecha, se puede ver cómo se implementa una solución bastante inteligente y sencilla. Lo que se hace es reservar el espacio del anuncio haciendo uso de la propiedad min-height de CSS. Y además, lo que se sitúa en el espacio es un placeholder para que el usuario sepa que habrá contenido más adelante. La segunda recomendación es la de asegurar que las páginas son elegibles para la caché Path Forward. Y ahora vemos una secuencia de imágenes que ilustran la progresión de carga de una página web con su correspondiente puntuación de CLS, la cual va a ir incrementando de izquierda a derecha. Toda página comienza con el marcador a 0.0, lo cual sería perfecto, pero el layout empieza a desplazarse poco a poco y se va viendo cómo el valor de esta métrica se va deteriorando, mostrándonos, de hecho, una pobre experiencia de usuario. La progresión visual demuestra cómo una página puede empezar con un estado claro, pero rápidamente irse degradando a medida que se van cargando los elementos de la misma de manera asíncrona, provocándonos los diferentes desplazamientos. Cuando nos referimos a que una página sea elegible para la BF caché, se refiere a que el navegador nos proporciona la caché atrás, delante, back, forward, y esta cachea la página entera, incluyendo el estado de JavaScript, lo que permite que al instante se muestre la carga de la página cuando un usuario navega usando los botones atrás y adelante del navegador. En la imagen se muestra justamente el escenario donde navegando hacia atrás de una página web se dispara el almacén o caché y esta se almacena en la caché. Ahora vemos que cuando se navega una página y se vuelve hacia atrás y adelante, la BF caché permite que la página anteriormente visitada sea restaurada instantáneamente. Lo mejor es que la puntuación de la página restaurada es de 0, es decir, que nada se mueve en la misma y la estabilidad visual es plena. Vamos a mostrar ahora un vídeo en el que se ve la velocidad de carga y la estabilidad visual de la misma página en la que se dispone de BF caché y de la otra que no se dispone. El resultado va a hablar por sí mismo. La tercera recomendación para mejorar el CLS es la de evitar animaciones o transiciones que utilicen propiedades de CSS que hagan movimientos en el layout. Imaginemos que tenemos una clase de CSS llamada box y queremos animar la propiedad top a través de una animación llamada move, en la cual recalculamos la posición de este valor. Pues este ejemplo es justamente un ejemplo desastroso que causa un impacto negativo
al rendimiento, ya que se están induciendo a cambios en el layout a través de la propiedad del layout que es top. El correcto código para el ejemplo anterior sería que en lugar de animar la propiedad top, deberíamos hacer uso de la propiedad transform con el valor translate y de este modo se actualiza el valor evitando provocar desplazamientos en la página e impactando negativamente en la puntuación de CLS. Además, es importante remarcar que la propiedad transform es gestionada por la capa del compositor del navegador y no requiere recálculos en el layout, volviendo a pintar o componer, ya que estos pasos tienen un alto consumo de nuestra CPU. Y ahí podemos ver las animaciones que se pueden realizar y que son gestionadas por el compositor del navegador, lo cual mejora el rendimiento considerablemente y contribuyen a mejorar el CLS de la página. Y ahora comencemos con la última Core Web Vital que vamos a trabajar, Interaction to the Next Pane. INP mide todas las latencias en las respuestas de la interacción del usuario, es decir, cada clic, interacción con el teclado, etcétera, durante la visita del usuario a la página. Y la métrica es la mayor tiempo que el usuario tuvo que esperar a obtener respuesta de estas interacciones, el peor de los casos. Veamos el siguiente ejemplo donde se ve claramente la importancia de esta métrica. En el primer ejemplo, el usuario hace clic en un acordeón que muestra información y como la respuesta es tan lenta, el usuario piensa que no ha hecho clic y vuelve a hacer clic. Cuando recibe la respuesta, se abre el acordeón y se vuelve a cerrar, dando una pésima experiencia de usuario. Por otro lado, se muestra el resultado que tendríamos que obtener si la métrica INP fuese baja y obtuviésemos una interacción aceptable. Así que comencemos con la primera recomendación. Evita o divide las tareas largas. Por ejemplo, la función SaveSetting es una secuencia de operaciones que podrían ocurrir cuando un usuario guarda un formulario. Estas incluyen ValidateFor, el cual comprueba los datos del formulario en búsqueda de errores, ShowSpinner, mostrando un spinner al usuario, SaveToDatabase, la función que se encarga de guardar los datos del formulario a una base de datos, UpdateUI, que es la función que actualiza la interfaz del usuario para mostrarle el nuevo estado, y finalmente SendAnalytics, que envía datos a analizar a un servidor para realizar un seguimiento. Esta función, como podemos ver, realiza diferentes funciones y en diferentes ocasiones se puede bloquear el hilo principal, como puede ser cuando se guardan los datos en la base de datos. La función SaveSetting es un buen ejemplo de cómo mejorar la interacción del usuario, troceando la tarea y evitando bloquear el hilo principal. Aunque en JavaScript tenemos elementos del lenguaje como son las promesas o los iteradores que nos permiten delegar en el tiempo algunas tareas, para ver el ejemplo usaremos el clásico setTimeOut, que lo único que hace es diferir la ejecución de contenido, el tiempo de milisegundos que se envía como segundo argumento. Si nos fijamos, lo primero que hace SaveSettings son las tareas críticas visibles para el usuario, tales como validar el formulario y mostrar la información al mismo, como son el ShowSpinner y la actualización de UI, y por otro lado, posteriormente se harán las tareas que nos podrían bloquear el hilo, como la persistencia de los datos o enviar la información a los servidores para el análisis posterior. Pero la idea es clara, hay que separar la interacción del usuario con otras tareas y para ello podemos usar los elementos del lenguaje o del framework que estemos usando que nos permitan realizar estas tareas. La segunda recomendación puede parecer obvia, pero no lo es. Y es evitar JavaScript innecesario. En la gráfica se puede ver cómo la cantidad de bytes de descarga de JavaScript va aumentando tanto en dispositivos móviles como en aplicaciones de escritorio. Más JavaScript provoca mayor tiempo de procesamiento, lo cual afecta negativamente en estas métricas. Es cierto que todos los frameworks están muy concienciados con esta métrica, pero es algo que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Aunque existan muchas herramientas para poder detectar el code coverage de una aplicación web, las propias DevTools de Google Chrome proporcionan una herramienta para analizar la cantidad de CSS y de JavaScript utilizada, tal y como podéis ver en el siguiente vídeo. La última recomendación consiste
en evitar largas actualizaciones de renderizado. Para esto tenemos que repasar algunas propiedades de CSS, como puede ser la propiedad Contain, la cual es muy útil para optimizar el rendimiento de una página web. Esta propiedad permite indicar al navegador que ciertos elementos deben ser considerados como contenedores aislados, lo que significa que el navegador puede optimizar su renderizado y diseño de manera dependiente. Esta propiedad permite indicar al navegador que ciertos elementos deben ser considerados como contenedores aislados, lo que significa que el navegador puede optimizar su renderizado y diseño de manera independiente, sin tener en cuenta el resto del contenido de la página. Por otro lado, la propiedad Content Visibility puede mejorar significativamente la interacción del usuario, puesto que esta propiedad permite a los desarrolladores indicar al navegador que ciertos elementos de la página no necesitan ser renderizados de inmediato, posponiendo su renderizado hasta que sean necesarios para la visualización del usuario. Finalmente, utilizar Request Animation Frame cuando este corresponda. Es decir, lo primero que vamos a ver es qué hace este método. Request Animation Frame es un método de JavaScript que proporciona una forma eficiente de realizar animaciones en páginas web. Permite ejecutar una función específica justo antes de que el navegador actualice el contenido en la pantalla. Normalmente, antes de que se realice el próximo repintado. La función que se pasa como argumento a Request Animation Frame se ejecuta aproximadamente 60 veces por segundo, lo que coincide con la frecuencia de actualización de la mayoría de los dispositivos y monitores modernos, cuando trabajan en 60 Hz. Esto garantiza que las animaciones se vean suaves y fluidas, ya que la función se ejecuta en sincronización con el repintado de la pantalla. La principal ventaja de usar Request Animation Frame sobre otras técnicas de animación, como SetTimeOut o SetInterval, es que Request Animation Frame aprovecha el ciclo de actualización del navegador de manera eficiente. Esto puede reducir la carga de la CPU y de la GPU, ya que las animaciones se sincronizan con el repintado de la pantalla, lo que resulta en un consumo de recursos más eficiente y una experiencia de usuario más fluida. Además, Request Animation Frame también optimiza la ejecución de animaciones cuando una pestaña no está activa o no está en el foco, lo que ayuda a mejorar el rendimiento general del navegador y a reducir el consumo de energía en dispositivos móviles y portátiles. En resumen, Request Animation Frame es una herramienta para crear animaciones suaves y eficientes en páginas web. Y finalmente, a modo de repaso, las 9 técnicas más efectivas para mejorar las Core Web Vitals pues serían las siguientes. Para LCP, asegurar que el recurso es descubrible desde el código HTML, asegurar que los recursos son priorizados y utilizar un CDN para optimizar los documentos y recursos a través de la mejora de la TTFB. Para la métrica CLS, ser explícito en el tamaño de cualquier contenido cargado en la página web. Asegurar que las páginas son elegibles para la BF Caché. Y en tercer lugar, evitar animaciones y transiciones que utilizan propiedades CSS que mueven el layout de la página. Para Interaction Next Pane, pues evita o divide tareas largas. En segundo lugar, evita el JavaScript innecesario. Y finalmente, evita actualizaciones de renderizado de mayor tamaño. Y finalmente, pues me gustaría dar un agradecimiento especial a Barry Pollard, ya que esta presentación y muchos de estos conceptos provienen de su trabajo en el equipo de Google Chrome y podéis encontrar esta información en el blog oficial. Finalmente, no olvidéis darle like al vídeo, dejar vuestros comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!